Primero, para entender una buena parte de la crisis de Venezuela, tenemos que saber qué es la inflación. La inflación es el fenómeno económico por el cual el valor del dinero se pierde, en el caso de Venezuela. La inflación se debe principalmente a una impresión masiva de dinero, o sea que se produce más dinero, y al haber más dinero el valor del dinero disminuye y hace que los productos aumenten su valor excesivamente. Ahora sí ya podemos pasar de lleno con la historia de la crisis de Venezuela. Venezuela se independizaría de la corona española en el año de 1811, más específicamente, un viernes, 5 de julio del año de 1811. Mientras que Venezuela se uniría a la Gran Colombia el día viernes, 17 de diciembre de 1819, la Gran Colombia era una unión entre los actuales países de Venezuela, Panamá, Ecuador y Colombia. Además de algunas partes del norte de Perú y del norte de Brasil, esta unión se mantendría hasta el día lunes, 31 de noviembre de 1831, donde la Gran Colombia se disolvió oficialmente. Después de esta disolución, los problemas de Venezuela no se dejaron de acumular, problemas tales como la desigualdad, la inestabilidad política y la pobreza. Además de distintos conflictos armados que no hicieron más que agravar los putos niveles de problemas que ya tenía Venezuela. Para que se hagan una idea, desde el año de 1810 hasta el año de 1903 Venezuela pasó por más de 16 conflictos armados. Y también numerosas guerras civiles como la Guerra Federal que empezó un domingo 20 de febrero de 1859 y terminó un viernes 24 de abril de 1863. Además de pérdidas territoriales, Venezuela no solo tenía un pueblo pobre, sino que también tenía todo el país en extrema pobreza, eso hasta el comienzo del siglo XX cuando en tierras venezolanas se descubrió el petróleo, algo más valioso que incluso el oro. Aunque Venezuela es un país extremadamente rico en recursos naturales numerosos, el petróleo fue quien catapultó el pendejo éxito de Venezuela por las nubes. El petróleo no fue solo una maravilla para el mundo entero, sino que también para Venezuela, catapultó la economía venezolana, esto debido a que el petróleo era prácticamente el oro negro, y Venezuela al tener un chingo de petróleo era bastante beneficiante para Venezuela, y Venezuela se convirtió en uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, pero aun si el pueblo venezolano no veía ni un solo puto pendejo y pitero beneficio de todo el dinero que entró a Venezuela gracias al petróleo, los únicos que se veían beneficiados eran los grandes empresarios y el gobierno venezolano. Todo esto creó una gran desigualdad económica entre todo el pueblo venezolano, además que en este periodo de tiempo fue donde hubo bastantes dictadores en Venezuela. Mientras que el analfabetismo en Venezuela estaba en tasas bien pinches altas y en general el descontento de la población era bastante, aquí Venezuela cayó en un grave error el cual fue dejar que el país dependa casi al 100% del petróleo. Esto significaba que si el precio del petróleo bajaba, Venezuela iba a ser uno de los primeros países en sentir el putazo, y ese putazo llegó. A finales de los años 70 el precio del petróleo bajaría exponencialmente y Venezuela se volvería a hundir en la pobreza, a la par que el Estado se tenía que volver a endeudar para tratar de sacar al país a flote durante la crisis. Aquí fue donde la población explotó y empezaron a protestar, pero la más grande y más sangrienta sería la protesta del Caracazo ocurrida un lunes, 27 de febrero de 1989. En esta protesta murieron muchas personas y desaparecieron muchas más. En el año 1992 se produjeron 2 golpes de Estado comandados por el coronel del ejército venezolano Hugo Chávez. Pero estos golpes fracasarían y Hugo Chávez iría a la cárcel, pero Hugo Chávez ganaría muchísima popularidad y cuando salió de la cárcel en el año 1998, ganaría las elecciones políticas de Venezuela y Hugo Chávez sería el presidente de Venezuela. Los planes que tenía Hugo Chávez para Venezuela eran implementar un modelo socialista en el país. Para fortuna de Hugo Chávez, en los años 2000 el precio del petróleo subiría y Venezuela podría empezar a recuperarse de la crisis. Pero hubo otro problema, muy pocas empresas extranjeras querían invertir en Venezuela ya que empresa que entraba en Venezuela, empresa que era expropiada por el Estado. Esta pendejada significa que el Estado se hacía dueño de la empresa en cuestión. Por ende muy pocas empresas invertían en Venezuela y la suerte de Venezuela tarde o temprano se iba a terminar, y esto sucedió. En el año 2013 el presidente Hugo Chávez murió a causa de un cáncer y lo sucedería Nicolás Maduro.
Pero cuando Nicolás Maduro tomó la presidencia, justo él presionó del petróleo bajó un chingo y Venezuela volvía a joderse. Durante 2 elecciones se tenía más que claro que el presidente Nicolás Maduro hacía trampa, pero no fue hasta las elecciones del año 2024 que el descontento del pueblo venezolano se extendió exponencialmente. Hubo videos de venezolanos llorando con justa razón tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, esto acompañado de todo el ruido que hizo la comunidad internacional, casos como el del helicoide resonaron. El helicoide estaba planeado para ser uno de los mayores centros comerciales de América Latina y al final se terminó convirtiendo en una de las prisiones de tortura a prisioneros políticos más grandes de América Latina. Además del tema con la aplicación BANAP, una aplicación utilizada para reportar a personas en contra del gobierno venezolano, además del dosel a distintos enemigos del gobierno chavista y la conocida Operación Tuntún. Un plan lanzado por el gobierno el cual permitía a los militares entrar a la casa de cualquier persona que estuviera en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Esto junto al caso de los 25 estudiantes venezolanos desaparecidos por el gobierno venezolano, los cuales quisieron votar por este mismo. Esto hizo que el pueblo empezara a protestar y a empezar a tumbar las estatuas de Hugo Chávez, el cabrón que empezó con todo este desmadre. Varios creadores de contenido empezaron a hablar de esto. Pero el tema se diluiría rápido, no tan rápido pero se diluyó, y esto había sido un caldo de cultivo perfecto para el putazo. Además que se hizo popular el que el FBI prometiera una recompensa de millones de dólares a quien capturara a Nicolás Maduro para meterlo a la cárcel y violarlo ricamente. En el año 2025 no pasaría mucha cosa. Pero el verdadero putazo vendría en el año 2026. Apenas 3 días después de comenzado el año, el 3 de enero de 2026, el ejército estadounidense capturaría a Maduro y bombardearía Caracas, la capital de Venezuela, y en este bombardeo la tumba de Hugo Chávez saldría muy afectada. El ejército estadounidense capturó a Maduro en la madrugada y de ahí lo llevaron a Estados Unidos, específicamente en la cárcel donde está PDY, así como lo escuchan. Actualmente ya se está llevando a cabo el juicio para saber qué se va a hacer con Maduro, pero el tema todavía no se ha solucionado, y parece ser que esto no se solucionará dentro de un tiempo. He's always been so cursed in these lines, with monsters creeping, taking his hands and leading him farther from land. Let's hope he doesn't end up dead. And I feel so bad for him. It's hard to be this dead within. Hope he's alright. It gets hard sometimes.